Y mi charla del día de hoy es una charla de lo que se llaman Discrete Logarithm Contracts. No hay mucha matemática, un poquitito más. Pero sí lo interesante es entender que Bitcoin tomó un camino diferente a los otros protocolos que nosotros competimos, por decirlo así, entre comillas. ¿Sí? Bitcoin tomó el camino primero de solucionar el problema más grande que tienen estos protocolos. Para aquellos que no lo saben, las blockchains no escalan y entonces por eso ya hace un tiempo con la ONG venimos haciendo este tipo de actividades acerca de Lightning Network, porque bueno, enseñar acerca de Lightning Network es muy importante porque es la solución de escalabilidad de Bitcoin. Entonces, Bitcoin pasó de lo que se llama prueba de concepto, la idea de que esto podamos sostener la red funcionando durante algún tiempo y que se puedan hacer transacciones, ¿sí? A, bueno, tener su solución de escalabilidad. Hoy Lightning Network está funcionando para aquellos que lo utilizamos seguido, está funcionando bastante bien. La idea de los Discrete Logarithm Contracts es la idea de darle usabilidad. Cuando uno mira a otros tipos de blockchains como Ethereum, por ejemplo, ¿sí? Ethereum tiene todo en la capa base. Está el protocolo de las transacciones de monedas, el protocolo de los smart contracts, y eso hace básicamente que sea muy difícil de escalar. Y entonces esta idea es una idea muy sencilla, ¿sí? De cómo utilizar los mismos opcodes de Bitcoin, pero para darle algún tipo de funcionalidad que no sea mover monedas de un lado a otro, como es el caso de Bitcoin, o mover monedas de un lado a otro más rápido, como es el caso de Lightning Network, ¿sí? Entonces, es un chiste, en verdad, esto de... No es un chiste matemático, que no son chistes los chistes matemáticos, pero la palabra... sí, obvio, son como los chistes físicos. Discrete, nosotros tenemos la misma palabra en español y en inglés. Discreto para nosotros significa que es una unidad, simplemente como algo discreto, y que también uno es reservado, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. En cambio, en Estados Unidos ellos tienen dos palabras. Discrete, escrito así de esta forma, quiere decir como oculto, ¿sí? Tiene esa asunción, y en cambio, discrete. Entonces son contratos que uno puede tener, actividad económica, pagos condicionales, se le puede decir de diferentes formas, que básicamente... todo esto es experimental, ¿sí? El creador que escribió el paper de esto es Taj Draya, que es el mismo que escribió el paper de Lightning Network. O sea, si él que nos dio Lightning Network está trabajando en esto porque ya no trabaja más en Lightning Network, ya nos dio un protocolo increíble. Tal vez sería bueno empezar a escucharlo porque seguramente va a ser algo, o sea, tiene una buena base. Entonces, básicamente son contratos inteligentes, lo uso entre comillas la parte de contratos inteligentes, que es el nombre robado, ¿sí? de otras redes, ¿sí? Pero básicamente nosotros utilizamos el mismo lenguaje de Bitcoin Script, similar a Bitcoin Lightning Network, de una forma muy interesante, que lo voy a describir acá si me sale todo bien. Y además, esto quiere decir que estos canales, estos pagos condicionales están implementados arriba de Lightning Network, y entonces nadie nos puede ver cuál es la actividad que hay dentro de estos contratos, ¿sí? Solamente necesitamos el estado del canal, ¿sí? Una relación económica entre dos partes, y además hay una actividad de lo que se llaman los oráculos, que siguen teniendo los mismos problemas del oráculo de siempre, ¿no? Que no tiene que confiar en alguna tercera parte, pero es una forma de realizar este tipo de pagos condicionales. Ahí los dos chistes que ya teníamos directamente, y se llaman DLCs porque seguimos teniendo la parte de la criptografía que les explicó Nico, ¿sí? Del problema del logaritmo discreto, que básicamente nadie nos puede adivinar nuestras claves privadas. Pero en este caso se utiliza de una forma muy interesante. Entonces, el outline de hoy, vamos a hablar de los contratos inteligentes, los oráculos, las firmas Schnorr, que entraron en Bitcoin Core en funcionamiento el año pasado, en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, y eso aliviana mucho la carga de lo que sería, de cómo funcionan. Bitcoin utilizó su algoritmo de firma de SDSA durante añares, y estas firmas Schnorr son muchísimo más elegantes, por decirlo así, solamente utilizan multiplicaciones, y entonces el solo hecho de usar ese álgebra hace que sean, no es que tengan pocos errores, tienen otras propiedades inclusive. Bueno, vamos a ver lo que son los DLCs, el ejemplo y un caso de uso, y después ahí hasta dónde se podrían expandir básicamente este tipo de pagos condicionales y las preguntas que ustedes quieran. Entonces, como todos sabemos, Bitcoin solamente sirve para mover Bitcoin de un lado a otro. Bitcoin no sabe de su precio, Bitcoin no sabe de lo que está funcionando, simplemente agarra una moneda, la mueve de un lado hacia otra dirección. Pudimos verificar si esa transacción era correcta, sí o no, ¿sí? Y entonces, siempre que nosotros necesitamos condicionar algún tipo de pago, ¿sí? Con alguna data externa, necesitamos
ir a un oráculo. ¿Sí? Un oráculo podría ser el caso de algún tipo de arbitraje o algún tipo de una multisig. Si uno mira una multisig 2 de 3, ¿sí? Es el caso de un oráculo. Estamos nosotros dos transaccionando, tenemos una multisig 2 de 3. El problema es cuando estamos en la condición de adversario y vos no querés liberar los fondos, caemos en el oráculo, que básicamente sería la tercera de esas firmas que permitiría arbitrar esta relación comercial que nosotros tenemos. Y eso se puede hacer, no necesariamente necesita ser una persona, sino que a veces puede ser simplemente una fuente de información, ¿sí? Supongamos que en estos pagos condicionales la mayoría de las personas los describe como algún tipo de apuestas, pero pueden representar cualquier otro tipo de actividad económica. En una apuesta, supónganse que apostamos por algún partido de fútbol o lo que sea, podemos ir a la organización oficial de ese partido de fútbol y decir, bueno, en este partido de fútbol, cuando me des el resultado de esto, bueno, ahí las monedas se moverían de forma automática. Puede haber algunos problemas, como qué pasa si hay un gas pimienta o el partido de fútbol o cosas así. Y entonces, sí, claro, o cae un rayo y pasa y se suspende el partido, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esto sin tener que hacer esto que es un problema? ¿Sí? En el ejemplo que vamos a hacer hoy es simplemente una apuesta, un pago condicional por el clima, ¿sí? Pero nosotros no queremos tener que agregar nuevos opcodes al código porque, como dijo Hernán, ¿sí? Agregar código a Bitcoin es complejo y entonces si para cada nueva actividad económica nosotros tenemos que agregar nuevo código a Bitcoin, ¿sí? Como algo que lea el clima o weather, ¿sí? Sería imposible, ¿no? Entonces, o tardaría muchísimo en agregarse esas funcionalidades. Entonces, Lightning Network es un uso simple, muy elegante e increíble del lenguaje de Bitcoin, ¿sí? Que fíjense que lo que hace cumplir es la transacción más reciente. Cuando uno tiene un canal de pago, nosotros nos podemos enviar milisatoshis a la velocidad de la luz, ¿sí? Hasta el momento en donde decidimos cerrar ese último balance. Y si lo hacemos de forma cooperativa, sale todo bien. A lo sumo lo que podemos tener que hacer es cerrar el canal de forma no cooperativa, ¿sí? En muchos casos tendré que esperar 2-3 días, no me acuerdo cuál era. Depende, sí. Depende de cómo esté el tiempo ese, tal vez puede ser 144 bloques solamente. Y lo que fuerza, ¿sí? Básicamente, hace cumplir la última de las reglas. Esa palabra no existe en español. Hace cumplir la última de las transacciones. Y entonces fíjense que en los balances nosotros no necesitamos ningún estado externo, solamente con la información de nuestro balance tenemos la última transacción disponible y eso lo podemos broadcastear a la red y se termina esa relación comercial. Y entonces si nosotros necesitamos estos estados externos, sí o sí necesitamos algún tipo de oráculo. ¿Por qué se utilizan básicamente los oráculos? Porque si nosotros tenemos una multisig 2 de 2, y estamos en una condición de adversario, ¿sí? Porque recuerden que Bitcoin tiene un diseño adversarial, Don't Trust Verify, todo. En una condición de multisig de 2 de 2, lo que nos puede pasar es que la otra persona no quiera ser cooperativa y de esa forma, cuando la otra persona no es cooperativa, esos fondos quedan bloqueados para siempre, ¿sí? O para siempre. O la otra persona, no es la otra persona, sino que la persona que sea más rica o que tenga mayor cantidad de dinero, está en ventaja. ¿Por qué? Porque si yo tengo otros bitcoins para mover directamente o otra actividad económica, yo puedo esperar. O sea, si estamos bloqueados en algún tipo de relación entre nosotros dos y yo tengo plata para seguir viviendo, como yo puedo esperar a que decidamos esta 2 de 2 y me siento ahí. En cambio, si vos no tenés dinero para seguir viviendo, bueno, ese es el problema. Y por eso la gente que tiene baja preferencia de tiempo está en mejor condición que la gente que tiene alta preferencia de tiempo. Y entonces, por eso nosotros utilizamos así un oráculo. No me voy a meter, pero existen las formas de hacer multioráculos, oráculos descentralizados. Simplemente con llevarnos la idea de qué es un DLC, para mí está bien. Pensemos que desde que se da la idea de Bitcoin hasta que aparece algo desarrollado y que es usable por personas humanas, lleva un tiempo, ¿sí? Y entonces esto es una idea que está recién naciendo y la usabilidad por humanos va a llevar tal vez un par de años más o un buen lustro. Entonces, en general, lo que vamos a tener nosotros son 3 participantes dentro de este tipo de actividad económica, Alice y Bob, que son siempre nuestros 2 personajes dummies, y en este caso Olivia va a ser el oráculo, ¿sí? Que arranca con la letra O. Entonces, siempre que nosotros tengamos una actividad comercial, si Alice y Bob cooperan, básicamente Alice y Bob realizan cualquier tipo de actividad comercial. Y si Alice y Bob se pelean o responden, uno de ellos le puede pedir a Olivia que firme esa transacción que bueno, envíe los bitcoins de un lado a otro. Esto tiene un problema, ¿sí? En nuestro ejemplo, que si hacemos una apuesta de si mañana va a llover, va a estar soleado o va a pasar algo, ¿sí?
siempre uno de los participantes del canal lo que puede intentar de hacer es sobornar al oráculo, ¿sí? Eso quiere decir que si nosotros apostamos un Bitcoin en este DLC, vos lo que podés decirle es a Olivia, che, de este un Bitcoin yo te doy 0,8, o sea, me quedo con el 20%, pero te estoy dando la gran mayoría a vos, ¿sí? Si lo que haces es firmás un mensaje que dice que llovió directamente. Y entonces, ese problema del soborno, ¿sí? Es un problema que compromete básicamente a los oráculos, pero existen formas, ¿sí? O sea, estos oráculos son interactivos y existen formas, ¿sí? De que el oráculo no puede equivocarse y que no puede hacer trampa o que no puede conocer del contrato externo que hay y que eso básicamente los hace privados y que también hace que el oráculo mantenga su neutralidad, que eso es algo, ¿sí? Muy importante para que no pueda existir este incentivo del soborno. Eso quiere decir que igual también los oráculos podrían equivocarse, ¿sí? Hemos visto manipulaciones de precios a lo largo de nuestra historia y entonces si nosotros elegimos tal vez un oráculo y ese oráculo está comprometido por alguna razón de algún tipo de ataque económico y bueno, el contrato se ejecuta con la decisión equivocada probablemente. Entonces yo les traje acá de vuelta el dibujito, ¿no? Ya lo saben. Así ya lo saben. Hay puntos por todos lados. Hay puntos por todos lados, pero yo lo traje simplemente para explicar la parte de firmas. Schnorr utiliza la misma base que les explicó Nicolás hoy más temprano, ¿sí? Uno siempre elige un escalar, ¿sí? Que en este caso está con la letra A chiquitita, y después uno tiene una clave pública que después de ahí aparecen las direcciones de Bitcoin, ¿sí? Y entonces nosotros creamos estos pares de ordenadas, ¿sí? Que son la clave privada y la clave pública, y en general, ¿sí? H y un paréntesis es una función hash que nosotros hasheamos algún mensaje o algún tipo de cosas, ¿sí? Las firmas Schnorr utilizan la misma base de los espacios finitos, ¿sí? Pero tienen la ecuación matemática que nos permite a nosotros firmar mensajes es mucho más simple que la ecuación de SDSA que Nico lo dijo probablemente. Entonces, el algoritmo es muy sencillo, uno tiene una clave pública, ¿sí? Que es simplemente a veces ese punto G que nosotros tenemos dentro de la curva de Bitcoin, el punto generador, ¿sí? Y entonces, para hacer una firma Schnorr se utiliza una clave pública secundaria, que es este punto R, y para eso tenemos una clave privada secundaria que se llama K, a veces se refieren a eso como nodes para firmar, ¿sí? Y fíjense que el algoritmo de firma es muy sencillo, ¿sí? La firma, que es S, nuestra firma digital, es simplemente K, que es la clave privada, la función hash del algoritmo del mensaje que vamos a firmar nosotros, y R, que es esa concatenación del mensaje, y esta clave pública, ¿sí? Secundaria que nosotros construimos, multiplicado por esta, ¿sí? Clave privada que nosotros tenemos y que construimos en el primer caso, la clave primaria. Fíjense que para verificar esto partimos de la misma ecuación, ¿sí? Y lo único que hacemos en las firmas Schnorr es multiplicar a todo por G. Si vos multiplicás a todo por G, toda la parte de la información privada desaparece y vos le podés compartir a la otra persona un montón de información que es pública, ¿sí? Y que básicamente la otra persona la puede verificar, ¿sí? Fíjense, K por G es nuestra clave pública secundaria, que es el punto R, ¿sí? Y A por G, ¿sí? Es básicamente nuestra clave pública primaria. Vos podés compartir entonces estas dos claves que son claves públicas y podés compartir el hash del mensaje y esa clave pública, y si esto da bien, ¿sí? La otra persona puede verificarlo en su computadora y de pronto puede decir, claro, este mensaje es un mensaje correcto dentro de la red. Y fíjense que es mucho más elegante y mucho más simple que lo que nosotros veníamos usando desde hace varios años. Lo que hace básicamente las firmas Schnorr, ¿sí? Uno tiene la clave pública y la firma es la concatenación de esa clave pública secundaria y la firma S. Y para los DLCs lo único que se hace es se reorganizan ciertos términos. Para los DLCs lo que nosotros vamos a tener es la clave pública, son los dos puntos sobre la curva elíptica, la clave pública primaria y la clave pública secundaria, y la firma va a ser solamente ese elemento que nosotros firmamos, ¿sí? Recuerden que por cómo funcionan las firmas, ningún atacante nos puede, ¿sí? Vulnerar y nos puede crear una firma que nosotros no hayamos firmado. O sea, yo les puedo dar a ustedes, te firmo todas las letras del abecedario, pero yo te digo, tratá de falsificarme las letras A y A juntas, concatenadas, y eso es imposible, ¿no? Este tipo de firmas son muy seguras. Y entonces, cuando nosotros utilizamos las claves públicas como A y R y la firma S, es muy similar la ecuación, es casi lo mismo que las firmas Schnorr,
pero la diferencia fundamental es que básicamente cuando nosotros firmamos, solamente nosotros podemos firmar un mensaje. En el momento en donde nosotros firmamos un segundo mensaje, nosotros estamos revelando automáticamente para aquel que está prestando atención, estamos revelando nuestra clave privada. Esto da, y esta es la última ocasión, se lo juro así, pero les cuento un detalle de color. ¿Quién usó una PlayStation 3 craqueada en algún momento, en 2011? Esto es lo que les hicieron a los de PlayStation 3, que se les hackeó directamente. Básicamente, cuando uno firma dos mensajes, en este caso es la firma 1 y la firma 2, ¿sí? Si nosotros no utilizamos K que sea diferente en ese momento a la PlayStation 3, lo que hicieron es, alguien dijo, K es un número random, que es nuestra clave privada, lo hardcodeó en el código y dijo, listo, esta es la primera release del software de la PlayStation 3. Cuando firmó el siguiente release, utilizó el mismo K directamente para firmar el mensaje, es decir, tenés que descargarte este software. Y entonces fíjense la manipulación que es matemática y es álgebra, es divisiones de tal vez segundo grado. Si vos restás las dos firmas, te queda K menos el hash, ¿sí? Que nosotros firmamos, ¿sí? Menos K y te cambia el signo de la otra función. ¿Sí? Fíjense que las K desaparecen, se pueden cancelar, están restándose, y entonces uno puede sacar factor común A. Si uno saca factor común A, pasa todo dividiendo, y entonces te queda que la resta de dos firmas dividido todo lo que es la función pública, porque es el hash de un mensaje y la clave pública, y el hash del otro mensaje y de la clave pública, chao. Y esto es A, y ahí liberaste tu clave privada. Sin querer, ¿no? Es una vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad. Este esquema armado de esta forma, básicamente, solamente que vos, cuando vos podés firmar, tenés que firmar una sola vez un solo mensaje, y por eso se utilizan para este tipo de smart contracts. La idea es que el oráculo firme, y cuando firme solamente una vez un solo resultado, y que no haya duplicidad de firmas, y no pueda estar firmando diferentes resultados, y que haga lío para este tipo de contratos y de actividad económica. ¿Se terminó? ¿Listo? Casi toda la matemática que nosotros teníamos. Entonces, esto es lo importante. Dado una clave pública, que es la conjunción de dos puntos sobre estas curvas, A y R, un mensaje E y un mensaje M, el atacante no puede calcular la firma S. Pero lo que sí nosotros podemos siempre calcular es la parte pública. Nosotros siempre podemos tener esto que es la parte pública, esto que es la parte pública y esto que es la parte pública, y siempre nosotros podemos verificar todos los mensajes que nos llegan firmados desde otras personas. Y lo que nosotros podemos hacer es precomputar todos los puntos directamente. O sea, yo no puedo conocer lo que es tu firma en nuestro ejemplo que hicimos recién, de la apuesta del clima, yo no puedo saber cuál es tu firma del resultado, pero yo puedo precomputar de antemano, ¿sí? Cuál va a ser la clave pública de los tres resultados. En el caso de que llueva, en el caso de que esté soleado y en el caso de que esté templado, por decirlo así de alguna forma. Y entonces, por esa razón, ¿sí? Es un problema de logaritmo discreto. ¿Sí? Mientras nosotros tengamos una serie de valores discretos, ¿sí? Nosotros podemos precomputar todas esas firmas, ¿sí? Y entonces básicamente podemos conocer de antemano los tres resultados. No sé cuál es el que vos vas a terminar firmando, pero sí podemos saber de antemano las tres claves públicas. Va a ser parte de una clave privada, ¿sí? Y lo que antes era una clave pública va a formar parte de ese contrato, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la clave pública de nuestro canal, ¿sí? Agregamos esto que es la clave pública de uno de esos resultados dentro de nuestra apuesta, y a eso lo llamamos nosotros la clave pública de nuestro contrato. Y la única forma de poder canjear esos bitcoins que hay dentro de esa apuesta es que de alguna forma nosotros conozcamos ese que es la firma sobre alguno de esos mensajes. Porque la clave privada de este contrato, ¿sí? Es simplemente la clave pública de alguno de los dos lados de ese canal, más esta firma que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso es tal vez algo, simplemente es eso, es cambiar de un lugar que es una firma con una clave privada y cómo concatenar esos dos elementos, y el hecho de la firma Schnorr, que solamente nos obliga a nosotros a poder mostrar una de todas estas firmas. Y después tiene un mecanismo muy similar a lo que sería la simetría de Lightning Network, que seguramente ya lo cubrieron, la simetría de Lightning Network, en donde nosotros tenemos un par de transacciones simétricas, ¿sí? Las transacciones simétricas es, los dos tenemos nuestros balances, obviamente, ¿sí? Y después lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es el condicional de Lightning Network. En el caso de Lightning Network, si yo cometo la penalidad es tratar de enviar hacia la red un estado antiguo,
¿sí? Básicamente él me puede penalizar y llevarse todos los bitcoins, es cómo funciona por ahora Lightning Network, ¿sí? O si estamos en una situación de halteo, donde nadie quiere transmitir la transacción, ¿sí? Cerramos el canal y tengo alguna cierta cantidad de tiempo con un delay. Bueno, básicamente es muy parecido, ¿sí? Los DLCs, pero básicamente es opuesta la funcionalidad. En el caso de que nuestro contrato se cumpla, la idea es que esa transacción se pueda emitir instantáneamente, ¿sí? Como si fuese la transacción de penalidad de Lightning Network, en cuyo caso vos te llevaste los fondos. La idea es que una vez que la otra persona o el oráculo firme o que cooperativamente nosotros firmemos, sea instantáneo directamente ese pago condicional. Y en el caso de que alguien trate de propagar un estado, una resolución de la disputa falsa, que eso quede holteado para siempre y que haya que esperar. O sea, esa es la simetría con respecto a Lightning Network. Entonces, ¿cómo es que se construye uno de estos contratos? Bueno, es similar a los compromisos que nosotros utilizamos en Lightning Network. Entonces, en lugar de determinar esta validez más reciente, que es Lightning Network, es Olivia, es el oráculo el que firma y el que determina la validez, básicamente. La idea de que los oráculos sean neutrales es que básicamente el oráculo no sepa qué es lo que hay. De hecho, si nosotros estamos apostando, por decirlo así, o estamos realizando actividad económica con alguna información del mundo real, el mundo real ni idea de cuál es el estado de nuestros canales, es bastante privado en ese sentido el Lightning Network, salvo que estemos en algún ataque. Entonces, lo que se hace básicamente es se construyen todas las posibles soluciones. Esto es sencillo, pero en el caso de que nosotros queramos apostar al precio de algo en tal fecha en particular, bueno, uno tiene que construir un rango grande de todos los precios porque eso podría suceder. Es información que tenemos que almacenar nosotros dentro de los canales, pero son simplemente múltiples estados que nosotros podemos tener y lo único que estamos esperando nosotros es qué es lo que dice nuestro oráculo, ¿sí? Qué es lo que va a determinar. Si Olivia entonces, si llovió y entonces Olivia firma el mensaje de lluvia, esa palabrita S, ¿sí? Esa es secret, que es una firma, ¿sí? Sobre ese mensaje, nosotros ahora lo podemos meter adentro de nuestra clave privada, en conjunto con nuestra clave privada, y podemos básicamente saldar la apuesta. En ese caso, si llueve, es el estado 2 el que es el estado correcto, y es lo que se puede broadcastear directamente a la red. Lo que hizo en el primer esquema, ¿sí? Como la condición de tiempo sigue quedando, básicamente lo que decía es que el estado 2 es el correcto y entonces después alguien tenía que mover sus fondos hacia una nueva dirección afuera de ese contrato. Ya hay nuevos esquemas más modernos en donde hacer una transacción on-chain cada vez que nosotros hacemos un contrato es carísimo y nos sirve para escalarlo, este tipo de tecnologías, y entonces hay nuevas formas de hacer esto más elegantes, pero son las que ya tenía así preparadas y que estaban bien. Es la primera versión de los DLCs. Porque si no lo hace, o sea, si ella no mueve esos bitcoins, Bob eventualmente, con el time delay, podría cobrarse esos fondos. Entonces, hay ciertas cosas que cambian en los DLCs. En Lightning Network uno tiene que estar online siempre para detectar cualquier tipo de transacción de penalidad que podría mi contraparte tratar de enviar y de esa forma, ¿sí? Ejecutarlo a la otra persona. Y el DLC básicamente se barre la salida tan pronto se obtiene la firma. Una vez que el oráculo dice, mira, llegó la fecha, este es el resultado de nuestra apuesta, de nuestro pago condicional, y entonces se ejecuta directamente esa transacción. Y entonces hace que no tengamos que estar online todo el tiempo solamente a la hora de resolver estos DLCs. Entonces, no todos los contratos se pueden ejecutar, o sea, la idea es que Olivia solamente pueda firmar una u otra de las condiciones, si no, esto te queda falteado todo el tiempo. Imagínense que aparecen las 3 firmas al mismo tiempo. Si aparecen las 3 firmas al mismo tiempo, todos los 3 pagos te quedarían holteados y habría que buscar otra forma de resolver ese DLC. Y los oráculos, como les había dicho, pueden funcionar mal, pueden ser corruptos, ¿sí? O pueden estar simplemente rotos. Hay formas de mitigar este tipo de los oráculos. Pueden ver ahí cómo hacer múltiples oráculos. Los contratos básicamente nadie los ve excepto las contrapartes. Olivia ni siquiera debería saber, o sea que básicamente son privados, son discretos ese tipo de apuestas. Y se transmite solamente la transacción una vez que se haya finalizado.
Entonces, algunos casos de uso, ¿sí? Si bien nosotros hicimos un ejemplo y uno le llama apuestas, básicamente cualquier tipo de lo que sería de actividad económica puede ser montada sobre estos DLCs, ¿sí? Podría ser contratos futuros cuando, no sé, estamos diciendo, bueno, ¿cuánto va a valer la soja de acá a 6 meses? ¿Cuánto va a valer la nafta? ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Sí? Pueden ser derivados de acciones como acciones con apalancamiento, ese tipo de operaciones económicas en casas de intercambio son derivados también. Pueden ser para apuestas del tipo deportivas o apuestas del tipo tradicionales del tipo casino, o inclusive nuestros seguros. O sea, cuando uno compra un seguro de, por ejemplo, un seguro de vida, yo digo, bueno, yo estoy apostando a que voy a vivir y a que estoy sano, ¿sí? Y que no me voy a morir de cáncer. Entonces, eso es una apuesta, básicamente, si bien no es tan serio así, es básicamente una apuesta. Y entonces, los DLCs dentro de la red de Bitcoin son de un uso bastante general, ¿sí? Piensen que Bitcoin, el camino que está tomando es la red del activo monetario más infalsificable, por decirlo así, y resistente a ataques estatales, una red monetaria en donde podemos realizar actividad económica rápidamente, y con este tipo de usos de este tipo de contratos, lo que nosotros podríamos tener es funcionalidad más del tipo compleja, con sus dificultades, obviamente, con los problemas de los oráculos y otros problemas que no son para una charla de 20 minutos, ¿sí? Pero básicamente la potencialidad que tienen los derivados, los DLCs dentro de Bitcoin es gigante. Si uno mira los activos monetarios, Bitcoin vale, no sé, 400 mil millones de dólares, ¿sí? Si uno mira, no sé, el oro vale 10 trillones de dólares, digo, como tera, ¿no? Del trillón. Si uno mira las acciones, eso vale 100 trillion, ¿sí? 100 trillones de dólares. Y si uno mira los derivados, vos tenés un low estimate, que el estimado más bajo son 500 trillones de dólares y el estimado más alto de lo que sería la actividad económica de los derivados son 1000 trillones de dólares directamente. Porque son todas, básicamente, contratos comerciales condicionales entre privados directamente, que la banca no sabe de eso, ni los bancos centrales. Son tal vez contratos entre privados de aseguradoras, de contratos futuros y todo eso. O sea, el hecho de poder utilizar este tipo de contratos en este tipo de red sería, o llevarse algo de este market cap gigantesco, beneficiaría muchísimo a la red de Bitcoin. Hay ya varias empresas en las que están trabajando con esto, por ejemplo, del MIT, de Touch Draisha, LIT es el proyecto, está bajo el GitHub de MIT Digital Currency Initiatives, LIT, pueden ir a ver todo el trabajo que hizo Touch, y después hay otras 3 empresas, Ichisats.network o SureBits, son empresas que están haciendo estos derivados, ¿sí? con estos DLCs, derivados de Bitcoin. Y también DLC.link son por ahora las 3 empresas comerciales que estarían trabajando en esto. Es algo nuevo, ¿sí? Piensen que el paper es del 2017, todavía está teniendo modificaciones con respecto a los esquemas, y que probablemente los DLC sean para el próximo bull run, tengamos ahí muchos más, no sé, actividad económica con respecto a esto. No puedo, no, yo tardé 20 minutos. Muy bueno,